Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Leocenis García, coordinador nacional del Movimiento Pro Ciudadanos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Saludos, Gregorio. ¿Cómo ve el camino a las presidenciales pasando en primera instancia por el proceso de primaria de la oposición? Bueno, yo le deseo mucha suerte a todos los que están participando en ese proceso. Por razones obvias, yo no puedo participar en ese proceso porque estoy inhabilitado políticamente por el gobierno después que intenté ser candidato el año pasado. Pero yo he sido siempre un defensor, soy un fanático defensor del diálogo y del camino electoral. Y yo creo que si algo hay que rescatar de este momento que estamos viviendo en Venezuela es que todos aquellos que habían tomado como catecismo la violencia, la descalificación, han vuelto al camino electoral. Venezuela necesita, para reconstruirse, no solamente el camino electoral, sino necesita un pacto político. Pero el pacto político no va a surgir si no volvemos a creer en los métodos de la democracia. Y uno de los métodos de la democracia es las elecciones. Entonces, yo felicito a todos los que están participando en ese proceso de un sector de la oposición, lo celebro y les deseo el mayor éxito. ¿Cómo debe ser vamos a llamarlo así, la competencia por ese era el abanderado de la oposición? ¿En qué clima debe desarrollarse la campaña y la rivalidad política? La verdad es que yo no sé. Yo lo único que sé es que este país no necesita más consignas ni necesita demagogia barata. Este país necesita contraponer lo que funciona y lo que no funciona. El mundo hoy no se divide entre derechas e izquierdas, se divide entre las ideas que funcionan y las que no funcionan. Y las ideas colectivistas no funcionan. Y cuando yo hablo de las ideas colectivistas, no hablo solamente de las ideas socialistas. Hablo de las ideas, por ejemplo, de la socialdemocracia, que durante años se pusieron en práctica en Venezuela en los últimos 40 años. Y yo siento que hay muchos políticos en Venezuela, o casi todos, que defienden las ideas colectivistas de la socialdemocracia, es decir, entre el contubernio entre el Estado y lo privado, la asociación entre la razón y una pistola, entre la fuerza y una idea. Y esas ideas no funcionan, ¿me entiendes? Entonces, si tú me dices, ¿cuál debe ser el clima electoral? Debe ser entre el proyecto económico. ¿Qué defiende el gobierno? Defiende los controles, defiende la socialización de los medios de producción, defiende el control económico, el irrespeto a la propiedad privada, la libre empresa. ¿Qué es lo que hay del otro lado? Entonces tú ves algunos candidatos que te hablan que hay que sustituir las bolsas CLAS por tal cosa. Y yo creo que lo que Venezuela necesita es que sus líderes le den ideas sobre cómo resolver el único problema que le interesa a la gente, que es el problema económico. Y la única receta para resolver el problema económico en Venezuela se llama economía de libre mercado. Si lo queremos poner de manera más vulgar para que la gente vea, miren a Hong Kong, miren a Estados Unidos, miren a España, miren a Alemania y miren a Chile, no la heredada por Boris, sino la que se fundó gracias a las ideas de Milton Friedman y el papel económico que jugaron esas ideas en el restablecimiento de esa economía después de las ideas desastrosas de Allende. Y ahí verán cuáles son las ideas que funcionan. Pensando precisamente en toda esta idea que plantea y que entiendo también que abandera Pro Ciudadanos, ¿cómo va Pro Ciudadanos en su posicionamiento internacional? ¿En qué han basado su agenda en el último año? Bueno, fíjate, nosotros defendemos en Venezuela, somos un partido de centro derecha, somos muy amplios en lo político, es decir, somos unos defensores del diálogo, de la reconciliación, del hablar con el que piensa distinto al otro. Pero en lo económico somos unos fanáticos religiosos. Es decir, somos unos liberales en lo económico que creemos en el respeto a la propiedad privada, en la libre empresa, en la iniciativa individual, en los derechos individuales, y estamos en contra de esa agenda que va en conspiración contra los valores de Occidente y que ha tomado cuerpo en América Latina gracias a la iniciativa de la izquierda. Entonces nosotros tenemos no solamente una muy buena relación, somos unos devotos que trabajamos por el restablecimiento de las relaciones de Venezuela, del pueblo de Venezuela,
con nuestro principal socio comercial en el mundo, que es Estados Unidos. No hay una carretera, un puente, un aeropuerto, una obra importante en Venezuela que no se haya hecho con los dólares que recibimos producto de la venta de petróleo a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Y yo acabo de estar en España, donde hemos estado reunidos con los grandes aliados de la lucha democrática en Venezuela, con el Partido Popular, Mariano Rajoy, Valentina Martínez, etcétera. También hemos estado con la gente de Ciudadanos, con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimada, con la gente del partido Vox. ¿Y qué me dirá? ¿Y de qué discuten, Leocene? Discutimos de qué es lo que está en juego en Venezuela, porque algunos líderes políticos dicen que lo que está en juego en Venezuela es un tema democrático. Y no es un tema democrático solamente, es un tema más importante, los valores de Occidente, lo que nosotros, lo que representamos como cultura judeocristiana, que todo eso está en riesgo porque Venezuela hoy es la puerta en América Latina o la cuna, el sofá de algunas ideologías que no son compatibles con lo que somos. Por ejemplo, Rusia, China e Irán, que nada tienen en común con lo que somos, no solamente los venezolanos, sino los latinoamericanos. ¿Cómo se reconecta con la gente? ¿Cómo se busca que haya esa homogeneidad entre la clase política, que normalmente lo hubo en Venezuela, entre la clase política y el electorado y la población, el venezolano de a pie, y que pareciera haberse disuelto, que pareciera estar la clase política por un lado y la gente por un lado? ¿Cómo se reconecta con la gente? Para reconectarse hay que conectarse con lo que a la gente verdaderamente le interesa. Y a la gente no le interesa cuánto odias tú al gobierno, porque la política en Venezuela se ha convertido en una suerte de termómetro de quién odia más, de quién es más belicoso, de quién es más violento. Y la gente lo que le interesa es saber qué va a hacer con su salud, si puede pagar un seguro médico, qué va a hacer con su comida, qué va a hacer con su educación, qué va a hacer con su jubilación, qué va a hacer con su seguridad social. Y todo esto tiene que ver con un solo asunto, que es el modelo económico. Y yo creo que en la oposición tenemos que empezar a vaciarnos los closets y empezar a definirnos cada quien qué defienden los socialdemócratas, qué defienden los liberales, qué defienden los socialcristianos, porque el gobierno, me parece que el gobierno ya entendió que las ideas colectivistas no funcionan. Porque cuando yo veo la política económica del gobierno, tardía, yo siento que el gobierno está haciendo una suerte de perestroika, como la que hizo Mikhail Gorbachev cuando le dijo a sus partidarios del Partido Comunista, el modelo fracasó, o viramos o nos tumban. Y muchas de las medidas del jefe del Estado hoy son medidas liberales, pero que tienen una insuficiencia. ¿Por qué? Porque parten de una suerte de experimento en la práctica, no de una política. Nosotros tenemos una constitución, una muy mala constitución en mi criterio, que hay que respetar porque es la constitución vigente, que fue votada por mayoría en el año 99. Pero las constituciones no se votan por mayoría, las constituciones se pactan, porque las constituciones son un acuerdo político-social. Y para que Venezuela pueda avanzar en lo único que necesita, que es una economía de libre mercado, Venezuela necesita una constitución que respete la propiedad privada sin puntos y comas, como hace la del 99, que dice se respeta la propiedad privada, pero por razones no sé qué, tal, se podrá expropiar no sé qué. No, eso hay que eliminarlo. Y Venezuela también necesita una constitución que respete la libre empresa y la economía del libre mercado. Eso es lo que va a garantizar que los empresarios y la inversión privada vengan sin miedo a Venezuela, porque no hay nada más cobarde que $1 millón. Habla de la necesidad de un plan económico para que el país pueda avanzar, habla de un tema constitucional, incluso de Carta Magna, y el diálogo. Mira, por cierto, yo acabo de estar con el doctor Gerardo Blay y esa mesa de negociación en México que tenemos que respaldar todos los venezolanos, todos, los que están allí sentados y los que no estamos sentados, vengan del bando que vengan, sean del gobierno o sean de las distintas oposiciones en Venezuela, la Alianza Democrática, los que apoyan a María Corina, los que apoyan a Guaidó, todos tenemos que apoyar el diálogo en México, porque el diálogo en México va a permitir
dos cosas. Uno, avanzar en unas condiciones mínimas electorales. Número dos, en crear condiciones para que los socios naturales de Venezuela vuelvan al país. Pero hay la voluntad política del gobierno del presidente Trump y del embajador de Estados Unidos en Venezuela. Del presidente Biden. Del presidente Biden y del embajador de Estados Unidos en Venezuela, Jimmy Story, para que se avance. Entonces, puedo asegurar que esa carta del Departamento de Estado es una cosa del pasado y que hay la voluntad política para que se avance en el tema del desbloqueamiento de esos fondos. Ahora bien, el gobierno de Venezuela no puede poner como condición para volver a sentarse con la oposición que les desbloqueen esos fondos, porque ahí hay una serie de problemas técnicos que se van a resolver, pero que no se pueden resolver de un día para otro. Un funcionario americano, llámese Jimmy Story o el que sea, por ley no puede mentir en nombre de su gobierno. De manera que cuando el embajador Story y las autoridades americanas han dicho que están colaborando, están colaborando. Y me consta que hay muchos estadounidenses, Kalen McCarthy, Bill Richardson, el senador Gregory Meeks, que están trabajando para que Venezuela pueda avanzar en ese proceso de unos fondos que todos estamos de acuerdo que se administren a través de la ONU, que no vayan a parar a las manos de corrupción de funcionarios públicos ni tampoco de opositores, y que eso vaya verdaderamente a la gente que tanto lo necesita. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Gregorio. Estuvo con nosotros Leocenis García, coordinador nacional del Movimiento Pro Ciudadanos, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista